Vamos a hablar de una de las herramientas, tan solo una de las herramientas que utilizamos, que nuestros alumnos utilizan, que trabajan con esta herramienta en el máster de ciberseguridad. Es una herramienta para el desarrollo seguro de software. Es una de entre las más de 100 herramientas que los alumnos utilizan a lo largo de la duración de este título, un año, y como digo, pues tan solo una de ellas, una parte de nuestras herramientas se utilizan para casos prácticos, son herramientas de código abierto, gratuitas, en otros casos son herramientas comerciales, como es este caso. Hoy vamos a hablar de Fortify, una herramienta de Microfocus, antes HP, ahora Microfocus, y estas herramientas, como otras herramientas, los alumnos pues, pueden utilizarlas en los escritorios virtuales que tienen a su disposición con toda esta, como decía, batería o lista de herramientas que tienen que utilizar en este título, que es un título, por otro lado, pues, muy práctico, y prueba de ello son los diferentes casos, ejercicios, laboratorios y herramientas. En este caso, como decía, es una herramienta comercial, porque llegamos a acuerdos con fabricantes, como el caso de Microfocus, o ElevenPads, o bueno, pues otros fabricantes de herramientas, de las mejores herramientas de ciberseguridad, y en este caso pues vamos a dedicar esta sesión solo a esta en concreto. Tenéis en la lista de reproducción de YouTube de ciberseguridad de la UNIR, tenéis pues una colección dentro de clases en abierto grabadas, dentro del ciclo formativo que tenemos, o del ciclo de clases en abierto, relacionadas siempre con el entorno de la ciberseguridad. Bueno, como decía, pues el objetivo de esta sesión es, con nuestro experto de hoy, hablaros de Fortify. Fortify es bueno, pues, de la empresa Microfocus, como comentaba, es la herramienta líder según el cuadrante mágico de aplicaciones seguras de Gartner, y viene pues a solventar una situación. Es que en la actualidad hay múltiples vulnerabilidades en el software que deben ser consideradas, que deben ser identificadas y deben ser corregidas. No solo hay vulnerabilidades en las redes, en los sistemas operativos, sino que el software es una fuente importante de vulnerabilidades y que no siempre en las organizaciones se tiene en cuenta. Dicen un estudio, según Gartner, que 2/3 de las aplicaciones del software es inseguro, contiene vulnerabilidades, más o menos vulnerabilidades, pero contienen vulnerabilidades, con lo cual solo 1/3 es un software, digamos, libre de defectos, libre de errores de configuración y libre de vulnerabilidades. Y es un hecho constatable que los ataques, el número de ataques frente al o contra el software está creciendo, va en aumento, pues cada año, y por eso es conveniente minimizarlo, y la forma de minimizarlo, o una forma de minimizarlo, es considerar, desde luego, considerar la seguridad desde el propio ciclo de desarrollo de software, desde el inicio, desde la concepción del software. Para eso es necesario pues, tener un software libre de defectos, para que pueda pues, convivir en este entorno de software, o en este entorno malicioso, digamos, y de agresivo que pueda haber pues, a día de hoy. Bueno, entonces, sin más, voy a dar paso a nuestro ponente, voy a invitarlo. En la última parte de la Open Class, los últimos 10-15 minutos, podréis plantear vuestras cuestiones, las podéis ir escribiendo si queréis en el chat, pero vamos a dedicar la última parte de estos 45 minutos a responder esas cuestiones. También tenemos las cuestiones que habéis planteado, hemos seleccionado algunas porque hay muchas y no nos va a dar tiempo a contestar a todas. Algunas van a quedar contestadas a lo largo de la presentación de Mauricio, y otras
pues las vamos a contestar al final, junto con vuestras preguntas, porque en el fondo por lo que más nos interesa es responder vuestras dudas relacionadas con este tema que hemos traído hoy. Bueno, Mauricio Di Stefano es ingeniero informático, ha sido desarrollador durante muchos años en diferentes empresas multinacionales. Actualmente bueno, es el experto en ciberseguridad, está certificado CSSLP, que es la certificación sin duda más reconocida a nivel internacional en desarrollo de software seguro, y bueno, y tiene un currículum mucho más dilatado pero que no vamos a entrar por falta de tiempo en detalle. Lo importante es que él es uno de los mayores expertos en el desarrollo seguro de software y, pues bueno, tan amablemente ha venido aquí a presentarnos y a explicarnos por qué esta herramienta, que es la que utilizan nuestros alumnos para aprender a desarrollar código seguro, es lo mejor que hay, que es lo que siempre pretendemos, ¿no? Que los alumnos utilicen las mejores herramientas que hay en el mercado, sean comerciales, sean open source o de cualquier tipo de modelo o categoría. Bueno, pues Mauricio, en primer lugar, pues yo quería plantearte, bueno, buenas tardes. Gracias, en primer buenas lugar, tardes, buenos días a todos. ¿cuál es la práctica de seguridad más importante en el ciclo que hay que implantar durante el ciclo de vida de desarrollo seguro, de aplicaciones, de software? Vale, hay distintas prácticas, digamos. También como define el cuadrante mágico de Gartner, hay 4 técnicas de prueba de seguridad de aplicaciones, ¿vale? Si partimos con la primera, que es la que se integra durante la fase de desarrollo, se llama SAST, el análisis estático del código fuente. Quiere decir un análisis de caja blanca, donde se conoce el código fuente y se analiza todas las posibles vulnerabilidades. Luego tenemos otra, en cambio, que es el análisis dinámico, el DAST. Esta es una prueba de caja negra, porque desde el exterior, dada la URL de una aplicación web o de un servicio web, intenta atacarlo desde el exterior, como si fuera un atacante o un hacker, ¿vale? Y luego tenemos la IAST, que está por Interactive Application Security Testing. Esta es un agente que se suele instalar en el servidor de aplicación de QA, de donde se hacen las pruebas, donde está corriendo la aplicación web que desde fuera se ataca con la técnica DAST. Entonces, utilizando DAST y YAST a la vez, estas dos herramientas empiezan a comunicar y mientras DAST desde el exterior ataca la aplicación web, desde el interior el agente YAST le da más informaciones y le permite reducir los falsos positivos y tener una calidad mayor de los resultados. Y esas 3 son técnicas de prueba de seguridad. Luego tenemos el último, el RASP, que es una técnica de protección en cambio. ¿Por qué? Porque es otro agente que esta vez se instala en el servidor de aplicación en producción y cuando ya la aplicación esté live corriendo en la aplicación en el servidor de aplicación en producción, intenta proteger la aplicación desde un ataque que pueda ser un cross-scripting, una SQL injection, para que la aplicación sea segura también en producción. Luego hay que entender que hay diferencia entre una técnica y la otra y es ideal utilizar todos estos tipos de pruebas. ¿Por qué? Porque hay mucha diferencia entre un análisis estático y dinámico. Los dos son importantes, pero son complementarios. Porque el análisis estático lo que hace analiza el código fuente. Va a intentar analizar todos los posibles flujos del código y está más sujeto a falso positivo. ¿Por qué? Porque analiza el código, pero no sabemos este código cómo llegará en producción a runtime. En cambio, el análisis dinámico que se hace desde el exterior ataca la aplicación cuando ya está corriendo. Entonces, reduce los falsos positivos del análisis estático. En cambio, el análisis dinámico está más propenso a falsos negativos, porque desde el exterior nunca se podrán ver todos los posibles defectos o vulnerabilidades. Un clásico ejemplo es un ataque con puerto trasero. Eso se puede ver solo con un análisis estático desde el interior. Entonces, utilizando tanto SAST, DAST y YAST, se intenta, digamos, proteger la mayoría de la superficie de ataque. Muchas gracias, Mauricio. Y hablando de los beneficios de esta práctica, ¿qué estimaciones tenéis en ahorro de costes de implantar esta práctica en el ciclo de desarrollo de software? Digamos que por experiencia, tanto por pruebas de calidad funcionales de seguridad, ya sabemos que
Si se encuentra una vulnerabilidad en producción, puede ser por lo menos 30 veces más caro que corregirla durante la fase de requisito o de desarrollo. Entonces ya esto tenemos una idea que el coste es mucho mayor. ¿Y esto porque si se localiza una vulnerabilidad durante la fase de desarrollo, se puede inmediatamente remediar una solución y corregirla antes que llegue en producción? Cuando llegue en producción ya será demasiado tarde y habrá que empezar otra vez con una nueva release desde el código. Entonces el concepto que ahora intentamos explicar siempre más, del concepto de shift left, quiere decir mover todo el aspecto de seguridad siempre más a la izquierda, quiere decir durante la fase de requisito y de desarrollo localizar las vulnerabilidades lo antes posible. Sí, no, esto queda clarísimo, que cuanto más tarde se detecte una vulnerabilidad, el coste va creciendo exponencialmente, y si lo detecta el malo, ¿no? Los malos, pues el coste siempre es mucho mayor por las pérdidas que puede ocasionar para la organización, por falta de disponibilidad, por robo de datos, incluso, bueno, pues si son datos personales. Ahora, pues hablando del nuevo reglamento, bueno, sí, no es algo nuevo, la ley de protección de datos existe desde hace ya muchos años, desde el año 99, ¿verdad? Pero, o antes incluso, pero con el nuevo reglamento que entró en vigor el pasado 25 de mayo, pues también si este robo es relacionado con datos personales, pues puede acabar incluso en una sanción para la empresa por no haber puesto las medidas necesarias para evitar estas situaciones. Bueno, pues otra cuestión que queríamos plantear está relacionada con las previsiones de implantación de esta práctica el análisis estático de código, me refiero, en las organizaciones. Vale. Lo que solemos ver, y que suele ser, digamos, el enfoque correcto, que al principio una empresa, una organización, cuando no tiene mucha experiencia, tiene por lo menos implantado una primera fase. Una primera fase que es la evaluación de la seguridad del software. Y eso se hace en un security gate, antes de ir en preproducción o en producción. Lo que hacen por lo menos de las aplicaciones críticas, hacen un penetration test, un vulnerability assessment o un análisis dinámico, como hemos explicado antes. Y lo hacen solo para aplicaciones críticas antes de ir en producción, para, digamos, limitar los daños, ¿vale? Pero esto sabemos ya que no es suficiente. Hay una segunda fase, que es la de introducir tanto el análisis estático como dinámico durante el ciclo de vida de desarrollo. Por lo que decíamos antes, que si se corrige algo lo antes posible, se puede remediar de forma más efectiva y reducir los costes también. Y el último paso sería, aunque se haya utilizado tanto análisis estático, dinámico, interactivo durante el ciclo de vida de desarrollo, hay que proteger también la aplicación en producción, porque no existe seguridad al 100%. Entonces, cualquier tipo de vulnerabilidad puede llegar en producción, aunque se hayan utilizado herramientas oportunas. Y por esto hay que proteger la aplicación para proteger no solo el ciclo de vida de desarrollo, sino todo el ciclo de vida de la aplicación. ¿Y de qué forma, Mauricio, puede ayudar a crear aplicaciones más seguras Fortify? O sea, ¿cómo contribuye a este objetivo en las organizaciones que desarrollan código? Claro. Fortify, digamos, es un nombre de una familia de productos, ¿vale? Y como hemos visto antes, hay distintas técnicas de pruebas de protección. Hemos dicho análisis estático, dinámico, interactivo y protección en producción. Y Fortify, tanto con producto como servicio, es capaz de implementar estas técnicas. Entonces, por el análisis estático, tenemos Fortify Static Code Analyzer, que es un análisis estático que es capaz de soportar 25 lenguajes de programación distintos, casi 900 categorías de vulnerabilidades y casi 1 millón de librerías, framework que soporta. Entonces, tiene una cobertura muy, muy amplia. Luego tenemos por el análisis dinámico el Fortify Web Inspect, que es el análisis dinámico desde el exterior. Y juntamente con la licencia de Web Inspect hay la posibilidad de utilizar opcionalmente también el agente Web Inspect Agent. Y en último, el producto que tenemos para proteger en producción se llama Fortify Application Defender, que es un agente que se instala en los servidores de aplicación en producción. Y como os decía, tenemos tantos productos on-premises, quiere decir que el cliente, la empresa se lo puede instalar y gestionar el mismo on situ, o tenemos también un servicio Fortify On Demand, donde proveemos mediante nuestro servicio con una
una arquitectura con Cloud Tenant donde el cliente puede subir el código, pedir un análisis estático dinámico, y serán nuestros expertos que harán el análisis estático y dinámico por el cliente no tendrá que instalar nada, y además nuestros expertos opcionalmente podrán hacer también una reducción de los falsos positivos manual para tener una calidad de los resultados más amplia. Y bueno, ya por último, porque el tiempo apremia y tenemos que dejar paso a las preguntas de los asistentes a esta sesión tan interesante de hoy, es que nos hables un poco de las funcionalidades y capacidades de Fortify, y también yo añadiría a esta pregunta por qué es necesario, sería pues dos preguntas, que las organizaciones, porque es conveniente, necesario en algunos casos, que las organizaciones dispongan de expertos, porque claro, la herramienta no lo hace todo, ninguna herramienta lo hace todo, tiene que haber un experto que maneje la herramienta y que sepa interpretar los resultados que nos da esta herramienta y que sepa discernir entre falsos positivos y realmente pues, vulnerabilidades reales de ese software, que es de lo que se trata en nuestro caso, de formar a profesionales que sean capaces de, utilizando pues, este tipo de herramientas, mejorar el software de las organizaciones para evitar pues, todas estas vulnerabilidades, ¿no? Con lo cual son dos preguntas en uno, ¿no? Principales funcionalidades y por qué los expertos y qué capacidad tienen que tener esos expertos también. Vale, empezamos con la primera. Entonces, detrás de, digamos, de toda la potencia de los productos de nuestra familia hay un equipo de I+D, que son, digamos, centenares de investigadores a nivel mundial, que lo que hacen, intentan averiguar, identificar, localizar nuevas amenazas para después producir reglas para todos nuestros productos, ¿vale? Como puedes ver ahora en las diapositivas, Fortify, Static Code Analyzer, WebISP, WebISP Package, Application Defender, nuestros productos, cada uno tiene un conjunto de reglas distintas que están creadas por nuestro equipo de I+D. Y obviamente de forma continua se van actualizando. En cuanto se detecta una nueva vulnerabilidad, una nueva versión de un lenguaje de formación, de un framework, se van actualizando para cubrir siempre más todo lo que se puede según el tipo de pruebas que se hace. Entonces, el core, digamos, la potencia de nuestros productos está en el equipo de I+D, que continuamente va actualizando todas estas reglas y hace que nuestros productos puedan proteger e localizar vulnerabilidades lo antes posible, ¿vale? Luego, ¿cuáles son las personas, digamos, que están involucradas durante todo el proceso de seguridad? No estamos hablando solo que un desarrollador tiene que saber qué es un cross-scripting, un SQL injection, un tipo de vulnerabilidad de categoría específica. Hay también que pensar que dentro de una organización hay que definir a nivel, digamos, alto nivel, cuál es la política que se quiere seguir a nivel de seguridad de aplicación. Puede ser OWASP, puede ser PCI, puede ser como Weakness Enumeration, y luego hay que formar todas las personas, tanto los desarrolladores, los project managers, el system admin, las personas que hacen que son expertas de seguridad, obviamente, para que durante el ciclo de vida de desarrollo y de la aplicación todas las personas sepan qué hacer. Porque como has dicho antes tú correctamente antes, una herramienta solo no hace magia. Hay también que tener personas que entiendan de las vulnerabilidades, que puedan decidir cuándo corregir o no una vulnerabilidad. Entonces, en esta diapositiva lo que vemos como arriba a la izquierda, Fortify SSA, idealmente se puede instalar en un entorno de build, que puede ser un entorno de integración continua, tanto Jenkins, Bamboo, TFS, integrarse con herramientas de build como Maven, Make y así yendo. Y desde allí, de forma automática, cuando se hace un build, también puede lanzar un análisis estático. Este análisis estático genera un resultado que se sube de forma automática a una segunda componente web, que es el Software Security Center, que es una aplicación web de gestión de las vulnerabilidades y de integración con cualquier sistema externo. Y allí habrá una segunda persona, un experto de seguridad, que de forma manual automática va a reducir los falsos positivos.
Fortify ya tienes unas cuantas features, funcionalidad para reducirlo de forma automática. ¿Por qué? Porque las vulnerabilidades, en cuanto se encuentran, se pondrán en un grupo distinto. El grupo critical, high, medium y low, según el tipo de criticidad. Entonces, si tiene una criticidad mayor, se pone en un grupo u otro. Luego hay también la posibilidad de filtrar la vulnerabilidad para aplicarlos en distintos contextos, y luego una funcionalidad muy importante, el Audit Assistant, que utilizando un algoritmo de Machine Learning desarrollado por Fortify, puede de forma automática predecir si una vulnerabilidad es explotable o no, si es un falso positivo o no, de forma automática. Y además habrá una persona que va a decidir si corregir la vulnerabilidad o no, porque muchas veces se encuentra una vulnerabilidad en el código, pero no se quiere corregir porque ya hay una medida de seguridad, como una signature en un Web Application Firewall, que impida que se pueda explotar. Entonces, eso es importante porque después, desde el Software Security Center, se puede crear un defecto hacia Jira, Bugzilla, cualquier tipo de sistema de gestión de los defectos. Este defecto llegará al desarrollador, y el desarrollador, como podéis ver aquí abajo a la izquierda, tendrá un plugin de Fortify dentro de su propio IDE, Eclipse, Visual Studio, IntelliJ, para conectarse a SSC, descargarse las vulnerabilidades con los comentarios del experto de seguridad, corregir las vulnerabilidades según los detalles que da nuestro equipo de I+D, con el diagrama de flujo, el código, la línea, pasar de una línea a la otra, corregirla, hacer el check-in del código otra vez al Jenkins, Bamboo o lo que sea, y seguir todo de forma automática. Entonces, hay varias personas que están involucradas en esto, no es solo el desarrollador, sino también el experto de seguridad, hasta el sistema admin cuando se pone en producción la aplicación. No, está claro que tiene que haber formación en ciberseguridad en toda la cadena, ¿no? En todos los involucrados, y bueno, pues este es un tema, como decíamos al principio, que se trata en la asignatura concretamente de seguridad en software, una de las 12 asignaturas y materias que tenemos dentro de este máster en ciberseguridad, maestría en ciberseguridad de UNIR, que como decía al principio, pues empezamos en octubre la 12ª edición. Bueno, y concluyendo, y por resumir, como decíamos al principio, según el estudio o estudios de Gartner y otros estudios, 2/3 de las aplicaciones del software que hay son vulnerables. Esto hay que tenerlo en cuenta. Para ello es necesario tener en cuenta desde el ciclo de vida de desarrollo de software, utilizar mecanismos, herramientas y por supuesto el conocimiento de personas que tienen que ejecutar esas herramientas para reducir, minimizar todo lo posible, reducir ese riesgo hasta la medida posible hasta cero, es evitar esos riesgos inherentes al código y que cuanto antes se detecten estas vulnerabilidades, cuanto antes se identifiquen, o sea, si se concibe ya desde el desarrollo de software la seguridad, mucho mejor. Si llegamos ya a preproducción o a producción con vulnerabilidades, el coste de paliar, de solucionar esas vulnerabilidades va a ser mucho más alto, y si ya lo descubren o lo explotan, esa vulnerabilidad, pues los delincuentes, los que quieren pues atacar a la organización y llegan hasta el software, pues es muchísimo más caro y, en fin, plantea bastantes problemas, inconvenientes para las organizaciones. Como decíamos al principio, Fortify es, según el cuadrante mágico de Gartner, en la categoría de Application Security Testing, es la aplicación líder, y por eso la utilizamos en nuestro máster. Después de seleccionar o de evaluar todas las herramientas que había en el mercado, llegamos a un acuerdo con Micro Focus, lo cual pues agradecemos a Mauricio y a todo su equipo que ceda estas licencias educativas, que son funcionales exactamente igual que las licencias comerciales. Es un software que tiene un coste importante para las organizaciones, y nuestros alumnos lo pueden utilizar de forma gratuita durante los 4 meses que dura esta asignatura. Incluso, bueno, posteriormente tenemos muchos alumnos que desarrollan su trabajo fin de máster sobre este tema, intentando identificar vulnerabilidades en software. Hay millones de aplicaciones, en muchos casos software libre, con vulnerabilidades que bueno, pues hay que detectar lo antes posible y solucionar. Pues nada, ya vamos a dar paso a las preguntas que teníamos aquí.
La mayoría, como decimos, han sido contestadas a lo largo de la intervención, de la exposición de Mauricio, pero hay alguna que hemos seleccionado, o que he seleccionado. Dice aquí uno de los inscritos: ¿se pueden desarrollar aplicaciones para Android y iOS? Sí, Fortify Static Code Analyzer es capaz de analizar tanto código Java Android como código iOS, tanto para Objective-C y Swift, por ejemplo. Entonces, sí, es una de las 25, son 2 de los 25 lenguajes de programación soportados. La respuesta es fácil a esta cuestión. Otra de las cuestiones, ¿para qué sirve cada uno de los reportes que se genera? Y continúa: ¿qué tipo de incidencias críticas altas, medias y bajas son las que se tienen que tomar en cuenta para una corrección? Sí, digamos que algo que he explicado antes brevemente. Cuando Fortify Static Code Analyzer o WebISP hacen un análisis, las vulnerabilidades están divididas en critical, high, medium y low, según 2 metadatas, que son el impacto que pueda tener la vulnerabilidad si explotada y la probabilidad que se pueda explotar. Entonces, según esos 2 valores, las vulnerabilidades se ponen en el grupo de critical, high, medium y low. Eso ya te lo hace de forma automática la herramienta misma. Muy bien, pues vamos a pasar, para que nos dé tiempo a cubrirlo todo, a las preguntas. Podéis plantear ya, hay alguna pregunta ya en el chat, pero podéis añadir más preguntas. Sí, aquí hay una pregunta que dice: ¿cómo se define falso positivo? Eso es, hemos hablado de falsos positivos y ¿Qué es? en software. La definición simple, digamos, falso positivos es una vulnerabilidad que ha identificado una herramienta de forma automática y que no hubiera tenido que identificar. Esto es un falso positivo. En cambio, un falso negativo es algo que no se puede ver porque es una vulnerabilidad que hubiera tenido que identificar la herramienta automática y no ha podido ser. Entonces son importantes tanto los falsos positivos como los falsos negativos, porque los falsos negativos son aún más peligrosos, porque los falsos negativos los puede filtrar, ¿vale?, y omitir. Los falsos negativos no se ven. Entonces siempre mejor quizás tener un pelín más de falso positivo, pero menos falso negativo, que son los más peligrosos. Sí, estos son siempre umbrales que se pueden ajustar en cualquier software. El falso positivo requiere más tiempo, pero no es una amenaza, simplemente es algo que hay que descartar. El riesgo está en los falsos negativos, porque es que la herramienta no ha detectado algo que sí que es vulnerable, ¿no? Una vulnerabilidad que está ahí, pero que la herramienta no ha sido capaz de detectarla. Entonces lo importante es reducir el número, desde luego, de falsos negativos en cualquier aplicación, en desarrollo en este caso, en identificación biométrica, en cualquier caso. Aquí hay una pregunta. Analiza las librerías de código abierto libre. Eso es. Sí, cuando antes he hablado que Fortify SSA soporta 25 lenguajes de programaciones y casi 1 millón de librerías, también incluida la librería open source. Entonces están incluidas esto también. Fernanda pregunta: quería saber si Fortify funciona para revisión de análisis de código estático para aplicaciones híbridas, por ejemplo, desarrolladas en Ionic. Todo depende del lenguaje de programación con la cual se desarrolla. Entonces, si estas aplicaciones se desarrollan con un lenguaje de programación que soportamos, uno de los 25, sí se puede. Otra pregunta de Hernán Villavicencio: ¿Fortify se lo instala en un Open Server, Appliance o virtualizado? Fortify tenéis que pensar que es un software, entonces se puede instalar en cualquier máquina, que sea una máquina física o una máquina virtual, un Docker o lo que sea, cualquier tipo de contenedor. Nosotros, como decía al principio, en el máster en ciberseguridad, nuestros alumnos se lo encuentran ya instalado en los escritorios virtuales, que son máquinas en la nube, a las que los alumnos se conectan desde cualquier entorno, simplemente con un navegador, desde Windows, Mac, Linux, Android, iOS, una tablet, desde cualquier dispositivo, pueden acceder al escritorio virtual y ejecutar todas las herramientas. Una de ellas, de las más de 100 que tenemos, es Fortify, y esta herramienta corre en el servidor. Es una máquina muy potente, que tiene 12 GB de memoria, 120 GB de disco, aunque bueno, estamos ampliando a 200 GB ahora. Cada máquina con 4 procesadores, etcétera,
en la cual se instala la aplicación ya configurada. Es nada más entrar, utilizarla, y ya digo, en este caso pues licencias educativas pero 100% funcionales, que Microfocus ha puesto a disposición de los estudiantes del máster de ciberseguridad de UNIR. Aquí hay más preguntas, dice, es la misma, Guillermo N. está escribiendo, vamos a esperar que escriba. Bueno, es una pregunta más comercial, Guillermo, no es de lo que estamos hablando, es más, esto puedes contactar con Microfocus, con los comerciales, para que te informen. Aquí de lo que pues se trata es de que sepáis que utilizamos esta herramienta para formar a nuestros alumnos y que salgan preparados para analizar código con esta herramienta. Pues en algún caso pues no tienen la posibilidad de acceder a esta herramienta porque con otras técnicas, pero lógicamente esta es la que consideramos que es la mejor, y por eso damos formación sobre esta herramienta, igual que pues en otras asignaturas utilizamos Sandas GRC de Govertis para temas de cumplimiento, de análisis de riesgos, pues herramientas de diferentes fabricantes, como digo, hasta 100. Información de la maestría, pues esto los asesores, Juan, te podrán informar si llamas al teléfono de información de UNIR. Si hay alguno conectado, quizá te lo pueda poner aquí, cuál es el teléfono, un correo electrónico, para que tú puedas obtener más información sobre la maestría, sobre las materias que tratamos. También te digo que hay, pues en septiembre, octubre, puedes estar atento, organizamos al inicio de cada edición una clase en abierto también, parecida a esta, donde pues es una sesión informativa, donde hablamos no solo de la asignatura de seguridad en el software, que es lo que nos ocupa hoy, sino de las otras 11 materias que tratamos en el título, y puedes acceder a través de la página web del título a la última sesión grabada de la edición anterior, pero bueno, puedes ir viendo esta. Te recomiendo también que veas nuestra lista de lista de reproducción de YouTube de ciberseguridad, donde tenemos muchas open class de diferentes temas. Hemos invitado a expertos de la industria, como es el caso de Mauricio, de diferentes empresas que colaboran con el título, como es el caso de Eulen, de Govertis, de ElevenPaths Telefónica, de Panda Security y otras tantas empresas que, pues que vienen por aquí, que utilizamos sus herramientas, pero también pues expertos colaboran en el título, porque en definitiva lo que queremos es acercar, claro, el título, la universidad en general, a la empresa, y para ello pues lo mejor es estar en contacto permanente con las mejores organizaciones, las que tienen las herramientas más potentes, más utilizadas, y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen estudios independientes como el de Gartner, que decíamos al principio. Hay más preguntas. Una página donde se puede consultar información técnica de Fortify, componentes. Sí, esto podéis ir a la página de Microfocus, hay un apartado de seguridad, y bajo esto hay seguridad de aplicación, donde explica todos los productos de los cuales hemos hablado hoy, tanto Fortify SCA, WebISP, WebISP Agent, Application Defender y Fortify On Demand. Y aquí Guillermo escribe SAS, Dust y ASIRAPS, que no sé si es que quiere que se lo vuelvas a Sí, son esto que explicar. acabo de decir. Fortify Static Analysis es la implementación del DAST, WebISP la implementación del DAST, WebISP Agent del YAST y Fortify Application Defender del RASP. ¿Alguna cuestión más que podáis tener? ¿Que queréis plantear? Si no, vamos a ver de las que tenemos aquí, aunque prácticamente han quedado ya todas contestadas, pero vamos a buscar alguna más, mientras que escribís aquí alguna cuestión adicional. Al ser finales de julio hay menos asistentes que en otras ocasiones, pero las sesiones quedan grabadas y podéis acceder a ellas posteriormente. Los que no se han podido conectar en directo, pues la pueden ver grabada y la veréis en breve. Si os habéis perdido una parte o queréis volver a verla, como digo, si entráis en el canal de YouTube de UNIR y vais a ciberseguridad, a la lista de reproducción, encontraréis esta sesión en unos días
recibiréis también el enlace y el resto de sesiones, de clases en abierto. Organizamos una o dos cada mes, siempre de temas muy interesantes. Guillermo pregunta qué otra herramienta existe. Bueno, existen otras herramientas, lo que pasa es que como tenemos aquí hoy a Microfocus no vamos a hablar de otras herramientas. Hay herramientas open source, hay herramientas de la competencia, que bueno, pues también podríamos invitar en otro momento, pero nosotros la que utilizamos es Fortify, porque insisto, consideramos que es la mejor, la más adecuada, y bueno, ahí por supuesto no es la única. Sí, ¿cuál es el tiempo de respuesta de cada herramienta aproximado? Dice Alberto, pregunta Sí, Alberto. Entiendo que quiere decir el tiempo para hacer tanto análisis estático como dinámico. Esto es una pregunta muy difícil de contestar porque no depende solo de la herramienta, sino depende también de la aplicación. En el caso del análisis estático, depende del tipo de aplicación, de la tecnología, cuántas líneas de código, cuánto es compleja, y esto puede hacer que pueda tardar desde 30 segundos, 2 minutos, 5 minutos, hasta horas. Si es una aplicación de varios millones de líneas de código y muy compleja, puede tardar horas. Esto es muy difícil de contestar. En cambio, el análisis dinámico depende de otros factores. Depende de, por ejemplo, el tipo de aplicación web o servicio web, si es muy grande, pequeño, de cuánto sea complejo, si hay problemas de red entre la herramienta WebInspect donde está la aplicación, si hay, por ejemplo, firewall, web application firewall en el medio que puedan interrumpir la comunicación. Entonces, todo depende también, en el caso del análisis dinámico, del entorno, del servidor de aplicación. Es muy difícil contestar, pero el análisis dinámico suele tardar más que un análisis estático porque tiene que hacer el crawling de todas las páginas del árbol de la aplicación web y luego empezar a atacar con miles de ataques. Eso es lo que se puede decir. Aquí, bueno, hay una pregunta que, bueno, hemos contestado de alguna forma, pero bueno, quizá podemos, entiendo que este es uno de los temas que más os puede interesar o preocupar. Dice, ¿qué oportunidad laboral existe con la implementación de esta herramienta en una empresa? Bueno, ya decíamos que hay una necesidad de profesionales, la herramienta no lo hace todo. Lógicamente, alguien tiene que interpretar los resultados de esa herramienta, con lo cual surge una función en las empresas que no es nueva, pero que es necesaria en la mayoría de las empresas, en las empresas grandes, desde luego, que utilizan mucho software propio o software de open source que estén utilizando. Antes hablábamos del caso de una centralita telefónica que está muy extendida, que se instala en un servidor con un software open source y que es muy, como digo, está muy extendida. Bueno, pues es una herramienta open source que hay que analizar el código. Yo creo que es gratuita y no nos pueden garantizar tampoco dándonos. A ver, lógicamente el desarrollador siempre intenta que su código sea seguro y ellos ejecutan herramienta, pero es gratuita y a veces quizás somos nosotros los que debemos comprobar las vulnerabilidades en esa herramienta antes de adoptarla en nuestra organización. No, creo que el rol ahora de experto de seguridad es uno de los más demandados y también uno de los más difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque tiene que ser una persona que, en el caso de análisis estático, tiene que tener por lo menos conocimiento de desarrollo, aunque no desarrolle, pero tiene que ser capaz de leer el código y tener experiencia de seguridad. Entonces, tanto desarrollo como seguridad. Y son figuras que en el momento son muy difíciles de encontrar, porque uno puede venir o de un background de seguridad o de un background de desarrollo, pero tener una persona que sepa tanto del uno como del otro es bastante difícil. Vale, aquí otra pregunta que la habíamos dejado y que puede ser interesante, que dice, ¿se puede aplicar Fortify en aplicaciones para blockchain? Y viene bien para aprovechar y comentar que nosotros en octubre lanzamos un título de experto en desarrollo de aplicaciones en blockchain, junto con Alastria, que es una red de empresas que tiene una infraestructura, está poniendo en marcha una infraestructura para que pues las empresas desarrollen sus propias aplicaciones, las empresas asociadas desarrollen sus propias aplicaciones blockchain. Entonces, en este título, que lógicamente se hablan de lenguajes de programación tipo Solidity, orientados precisamente al desarrollo blockchain, en este caso de Ethereum, sobre Ethereum, pues bueno, hay otros lenguajes. La pregunta es si en Fortify ya está contemplado un lenguaje, esto lo pongo yo, esto no lo pone en la pregunta, de tipo Solidity o similar.
Sí, depende de todo. Si es un lenguaje nuevo que Fortify aún no soporta, entonces la respuesta sería no. Pero muchas veces, aunque sea un nuevo lenguaje, al final utilizan antiguos lenguajes que son una evolución. Entonces podría ser que sí, habría que ver qué tipo de lenguaje. En el caso de Solidity, que es realmente no es algo nuevo, pero está basado en lógicamente algo ya existente, pero si no lo está, pues lo lógico es que los fabricantes, a medida que esto se popularice, lo incorporen. Y se está popularizando, esto es un hecho, ¿no? Cada vez hay más aplicaciones blockchain, más aplicaciones sobre Ethereum y sobre otras redes blockchain, pero concretamente pues nosotros sobre Ethereum es sobre la que más trabajamos. Aquí hay otra pregunta interesante, dice, así como detecta vulnerabilidades de Guillermo, ¿sugiere soluciones? Sí, esto quizá no lo he explicado muy bien, pero obviamente sí, aparte de detectar la vulnerabilidad, cuando ves una vulnerabilidad, Fortify también tiene la explicación de la vulnerabilidad, un apartado de recomendaciones donde explica cómo solucionar la vulnerabilidad, también con ejemplo de código, todo esto generado desde nuestro equipo de I+D. Entonces sí, la respuesta es sí, es la parte más importante. Y para el RASP con Fortify, con el avance de los ataques día a día, ¿qué tan constantemente se actualiza el Fortify? Se actualiza de forma continua. Como decía al principio, que nuestro equipo de I+D está continuamente buscando nuevas amenazas para crear reglas para nuestros productos. Esto vale también para RAS, para Application Defender. Obviamente hay herramientas como WebISP, análisis dinámico y Application Defender, RASP, que se actualizan de forma más frecuente. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí, se nos ha acabado el tiempo. Bueno, hay una última pregunta, ¿quieres las herramientas de esta última pregunta? Las herramientas pueden estar escaneando en paralelo varios proyectos, tanto estático como dinámico. Sí, esto es posible porque aparte de ser dos herramientas distintas, son dos entornos distintos. El análisis estático requiere el código fuente, entonces es un análisis estático. El análisis dinámico requiere un servidor de aplicación donde esté corriendo la aplicación. Entonces son dos cosas que van en paralelo. Muy bien, pues muchas gracias, Mauricio. Aquí lo vamos a dejar. Luego, si tenéis alguna cuestión, incluso alguna de estas cuestiones que han quedado, aunque yo creo que las más importantes ya las hemos, o las que más han repetido, las que más interesan, importantes en cuanto al interés que hay sobre ellas, ¿no? No son ni más ni menos importantes para nosotros, sino simplemente si hay más interés entre nuestros pues asistentes en esta sesión de hoy, pues hemos considerado que tiene más interés. Pues nada, gracias a vosotros, Guillermo, Miguel, Alberto, a todos los que habéis intervenido, por vuestro interés, por vuestras preguntas, por hacerlo más dinámico, esta sesión de hoy en día. Por supuesto, gracias a Mauricio y a Microfocus por cedernos estas licencias educativas para que nuestros alumnos se formen y mejoren y podamos preparar alumnos que salgan pues alineados con las necesidades del mercado, que es lo que necesitamos, ¿no? No es cuestión de formar en algo que el mercado no está demandando, ¿no? Sino que hay que permanentemente estar sincronizando, alineando y ajustando pues el perfil de egreso del título a las necesidades del mercado, qué es lo que está demandando, qué es lo que se está contratando, qué oportunidades laborales hay, y eso es lo importante, ¿no? Que vigilemos esto, que estemos pendientes y que vayamos pues incorporando todo esto a nuestra formación. Pues nada, muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima clase en abierto, ya en septiembre. Tenemos muchos temas también muy interesantes, os animo, si no os habéis visto, a ver algunas de las que ya tenemos grabadas y bueno, pues a que estéis pendientes para las próximas que publicaremos en breve. Que tengáis buenas vacaciones todos y bueno, pues nos vemos a la vuelta del verano. Hasta luego. Hasta luego entonces.